Los rayos del sol calentaban mi piel y la ligera brisa marina jugaba con mi pelo, alborotándolo un poco. El agua llegaba perezosamente a la orilla, dejando huellas húmedas en la arena, que enseguida desaparecían bajo las nuevas olas. A lo lejos se oía la risa de un niño. Nuestro hijo chapoteaba despreocupado al borde del agua, bajo la supervisión de su padre. Los miré, sonriendo. Parecía un día perfecto. Todo lo que debería traer felicidad estaba allí, mi familia, el suave mar, la calma. Pero dentro de mí había un malestar inexplicable. No es que me sintiera mal, en absoluto. Era solo que algo en mí no encontraba la paz. Voy a pasear un rato por la playa, le dije a mi marido, fingiendo que me ajustaba descuidadamente la correa del bañador. Asintió, sin apartar los ojos de su hijo. Conocía esa mirada, nos quería, pero últimamente estaba preocupado, ensimismado en pensamientos que, obviamente, estaban muy lejos de aquí. Y yo, me sentía cada vez más transparente. Una parte familiar de su vida, como la arena bajo sus pies, estaba ahí, agradable, pero no especialmente excitante. Caminé descalza por la orilla, sintiendo el cosquilleo de la arena caliente en la piel y las caricias del agua del mar en los dedos de los pies. Respiré el aire salado, escuché el sonido de las olas, y de repente sentí los ojos de alguien sobre mí. Desconocido, pero hirviente. Un ligero cosquilleo recorrió mi espina dorsal, como una chispa sutil, apenas perceptible. Reduje un poco la velocidad, mirando a mi alrededor con indiferencia, y fue entonces cuando le vi. Un poco más lejos, junto al agua, había un hombre. Era alto, bronceado, con una ligera sombra de barba incipiente y una media sonrisa pícara. Su mirada era audaz, escrutadora, sin una pizca de vergüenza. Me miraba como si supiera algo de mí que nadie más sabía. Debería haberme dado la vuelta y seguir adelante. Debería haberlo hecho. Pero, ¿por qué mi corazón estaba tan traicioneramente fuera de ritmo? ¿Por qué el calor del sol parecía de repente diferente, ardiente? Di otro paso adelante, y él también lo hizo. Era como una especie de juego, cuyo significado aún no tenía claro, pero cuyas reglas empezaba a comprender instintivamente. Seguí caminando por la orilla, fingiendo disfrutar del paseo, pero a cada paso, la sensación de la mirada ajena se hacía más aguda. Este hombre no apartaba la mirada. Era como si me leyera, como si adivinara cada uno de mis pensamientos, cada impulso interior que intentaba reprimir. La arena bajo mis pies se humedecía cuanto más me alejaba de la parte concurrida de la playa. Aquí había menos gente, solo alguna pareja o algún solitario absorto en sus propios pensamientos. Las olas rompían suavemente contra la orilla y su ritmo mesurado me hipnotizaba. Me detuve, respirando hondo, y antes de darme cuenta, estaba de pie junto a mí. Demasiado cerca, pero no tanto como para que pareciera deliberado. Veo que a ti también te gusta ir donde hay menos ruido, dijo, como si nos conociéramos desde hace tiempo. Su voz era grave, cálida y ligeramente ronca. Las palabras, que en otra situación habrían sonado ordinarias, parecían llenarse de un significado oculto en su boca. Enarqué una ceja, fingiendo una ligera sorpresa. ¿Habla a menudo con desconocidos en la playa? Sonrió, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Solo con los que provocan ellos mismos esta conversación. Sentí que las comisuras de mis labios se estremecían ligeramente. Este desconocido no era insistente, no intentaba ligar bruscamente. Había una serena expectación en su mirada, no me estaba apresurando, no se estaba imponiendo. Pero eso era lo más peligroso. Provocar. Repetí, dando deliberadamente un paso a un lado para romper la tensión invisible. Me miró los pies, que ahora tocaba el agua fría, antes de volver a encontrar mi mirada. Sí. Como tú, por ejemplo. Estás caminando por la playa, pero en lugar de mirar hacia adelante, sigues mirando a tu alrededor. Como si estuvieras buscando algo. O a alguien. Mis dedos se cerraron ligeramente en un puño. Tenía razón. Quizás solo me gusta observar a la gente, me encogí de hombros, pero sentí una ligera agitación en mi interior. Tal vez, asintió, pero era evidente que no se lo creía. Por un momento se hizo el silencio entre nosotros. Las gaviotas lloraban a lo lejos y el sol se hundía lentamente en el ocaso, coloreando el cielo con tonos cálidos. De repente me di cuenta de que ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Deberías volver?
preguntó, pero no había ningún consejo en su voz. Era más bien una prueba. Desvié la mirada. Mi marido no se veía desde aquí. Probablemente seguía sentado en el mismo sitio, observando a su hijo, pensando que su mujer estaba paseando por la orilla. Pero ya no me limitaba a pasear. Sentí que algo cambiaba en mi interior, que algunos límites invisibles que siempre había respetado empezaban a difuminarse de repente, como los contornos de la arena difuminados por una ola. Supongo que sí, respondí finalmente, pero ni siquiera hice el intento de marcharme. Sonrió y dio un paso atrás, dejándome marchar, pero en sus ojos se deslizaba una mirada juguetona. Te veré entonces, dijo, como si fuera inevitable. Y antes de que pudiera contestar, ya se había dado la vuelta y se alejaba hacia el agua. Me quedé mirándole, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Podría haberme marchado. De vuelta a mi familia, de vuelta a mi vida. ¿Pero por qué en mi interior había algo que ya no me pertenecía? Aquí es donde voy a hacer una breve pausa. Escribe en los comentarios de dónde has oído esta historia y si te ha ocurrido algo parecido en tu vida. Quizá conozcas esa sensación cuando el mundo familiar empieza a cambiar de repente y no te das cuenta de que has cruzado ese mismo límite. Comparte tus pensamientos, siempre es interesante. Y si quieres saber qué pasa después, suscríbete. Sigo. El tiempo perdió su forma. Me sentí como si flotara en el momento, una electricidad temblorosa y secreta que flotaba entre el desconocido y yo entre las olas. No nos habíamos tocado, no habíamos dicho nada explícito, pero había demasiado en aquellas miradas, en el sutil juego de palabras, que no debería estar ahí. Nos vemos entonces, dijo antes de darse la vuelta y alejarse, dejando tras de sí una sensación de incompletud. Me quedé mirándole, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. No parecía nada. Y, sin embargo, lo era todo. Respiré hondo, cerré los ojos unos segundos y me di la vuelta con la intención de regresar. Pero en cuanto di un paso, algo me paralizó. Sensación. ¿Conoces esa sensación? Cuando sientes los ojos de alguien en tu espalda. Pesados, penetrantes. Levanté la vista bruscamente y me quedé inmóvil. Unos metros más allá, entre la gente de la playa, estaba él. Mi marido. Lo supe enseguida, lo vio. Me vio demasiado cerca de otro hombre. Nos vio mirándonos. Quizá oyó parte de la conversación. Tal vez no sabía todos los detalles, pero no lo necesitaba. Vi que algo se desmoronaba en su mirada. No se movió, no hizo ningún movimiento hacia mí. Se quedó mirando. Y daba más miedo que si hubiera gritado. Me di cuenta de todo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí de pie. ¿1 minuto? 2. ¿Más tiempo? No recordaba exactamente cuándo había dejado de tener cuidado. Se me oprimió el pecho. No había hecho nada irreparable, pero estaba al límite. Y lo sintió. Le conocía demasiado bien. No era un hombre que hiciera una escena. No se abalanzaba sobre mí, ni montaba una escena, ni me agarraba del brazo exigiendo una explicación. No. Se limitaba a mirar, inmerso en esta nueva realidad en la que yo ya no era la persona que él conocía. No podía leerle la mente, pero una cosa era evidente, no se esperaba esto de mí. El silencio flotaba en el aire. Di un paso hacia él, pero no se movió. En mi interior se estaba gestando una tormenta, miedo, culpa, rabia, una extraña sensación de alivio que no debería haber sentido. ¿Cómo puedo volver con él ahora si ya ha visto el yo que intenté ocultar? Di un paso adelante. Y él también. No inmediatamente. Al principio se quedó como aturdido, como si se le cortara la respiración por la sorpresa, por la realidad que no quería creer. Sus manos se cerraron lentamente en puños, pero no por rabia, sino más bien por el deseo de contenerse. Pensé que ni siquiera pestañeaba. No podía entender lo que estaba sintiendo en ese momento, pero sabía una cosa con certeza: sus ojos ya no tenían esa confianza familiar. Solo incertidumbre. Dolor. Preguntas que no podía formular en voz alta. Yo tampoco me moví. En otra vida, en otro momento, probablemente habría corrido hacia él, explicándole, poniendo excusas, demostrándole que no pasaba nada. Pero no esta vez. Porque de repente me di cuenta de que no me creía. Aunque le dijera que era una conversación casual,
que no significaba nada, que todo era un pensamiento. Sigue sin creérselo. Y lo que me da miedo es que no estoy segura de querer convencerle de eso. Debería haber dicho algo, pero las palabras se me atascaron entre el corazón y la garganta. Parpadeó. Por fin. Respiró hondo, enderezó la espalda y dio otro paso. Ahora estaba cerca de mí. Su voz estaba tensa, como si él mismo no supiera qué decir. Le miré, y en ese momento se dio cuenta de todo. Confusión. Pero no arrepentimiento. No de la forma en que esperaba verlo. No sentía lo que había pasado. Lo sentía por su reacción. Sus sentimientos. Su dolor. Pero no el momento en sí. No la chispa que se deslizó a través de mí cuando el extraño entre las olas me miró de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Y ahí estaba, una toma de conciencia que le cayó encima como un trueno. Al final se dio cuenta. Se dio cuenta de que lo que vio no fue un accidente. Que en algún momento dejé de ser la mujer que él conocía. Que había cruzado conscientemente el límite, aunque solo fuera de pensamiento, de emoción, pero lo suficiente como para cambiarlo todo. Vi cómo su mundo se resquebrajaba. ¿Querías esto?, preguntó finalmente, y no había acusación en la pregunta. Solo el dolor de una respuesta que él ya sabía. No respondí de inmediato. Tuve que elegir. ¿Decir la verdad? ¿O fingir que todo eran tonterías, que se había equivocado? Podría volver atrás. Volver a una vida donde todo era claro, predecible, estable. O dar un paso adelante, hacia lo desconocido, donde nada está garantizado. Esta elección nunca debería haber surgido en mi vida. Pero ahí está, frente a mí. Y ahora todo depende de mi respuesta. El mal seguía avanzando perezosamente hacia la orilla. No se daba cuenta de nada, ni de mi agitación interior ni de su traicionero silencio. La arena, que estaba acostumbrado a sentir bajo mis pies como algo estable, ahora parecía temblorosa. En el aire se oían los gritos de los niños, el susurro del viento, pero entre nosotros reinaba un silencio pesado e insoportable. Me miró. Le miré. En algún lugar de mi interior, deseaba que hiciera algo, que dijera algo, para no tener que tomar yo la decisión. Deseaba que me quitara la carga de encima, que me la quitara de los hombros, para que yo no tuviera que decidir. Pero no hizo nada. Y esa era la parte más aterradora. No lo niegas, ¿verdad? Habló al fin, con voz ronca, ajena, como si no se reconociera en aquel momento. Sentí surgir en mí una ira incomprensible, casi infantil. ¿Negación? ¿Qué? ¿Cómo me sentí en ese momento? ¿Qué me permití un poco más de lo que debía? ¿Qué quería sentir algo diferente? Le miré, pero permanecí en silencio. Se pasó la palma de la mano por la cara, bruscamente, como si quisiera borrar esa realidad. Así que, este es el trato. No terminó. No pudo. Pude ver que algo importante se rompía dentro de él. Pero al mismo tiempo, algo más brilló en su mirada. Algo que no esperaba. Inspiró profundamente, se pasó la lengua por los labios resecos y sonrió de repente. Era una risita extraña. No un poco de alegría. Era peligrosa. Vale, asintió, como si hablara consigo mismo. Bien. Apreté los dedos. ¿Qué hay de bueno?, pregunté, sintiendo que la ansiedad aumentaba en mi pecho. Miró a algún lado. No a mí. Me acabo de dar cuenta de que siempre fui demasiado predecible para ti, ¿no? Su voz se hizo más baja, pero eso solo la hizo más peligrosa. Me invadió una oleada de extraña ansiedad. ¿De qué estás hablando? ¿Sobre si eliges jugar, por qué no acepto las reglas? Me quedé helado. Todo se apretujaba dentro. De repente me asusté. Pero no porque fuera a montar una escena. No porque pudiera irse, dejarme, culparme, hacer algo ruidoso y destructivo. Y porque no sabía lo que tramaba. ¿Quieres adrenalina, verdad? Su voz se volvió suave, casi acariciadora, pero el hielo se deslizó en esa caricia. Tragué saliva. ¿Qué vas a hacer? Me miró. Demasiado tranquilo. Todo lo que temías ofrecer primero.
Se dio la vuelta y caminó hacia la playa, dejándome de pie en medio de esas olas engañosamente cálidas que de repente estaban heladas. Y cuando su silueta desapareció entre la gente, me surgió la primera pregunta: ¿quién de los dos había dado ahora ese paso al otro lado del abismo? Ese es el final de la historia, pero ahora me interesa tu opinión. ¿Qué opinas de lo ocurrido? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de los personajes? ¿Quizás has tenido casos similares en tu vida? Compártelo en los comentarios. Siempre es importante para mí escuchar tus pensamientos y experiencias. Os aprecio a todos y cada uno de vosotros, y es gracias a vosotros que estas historias cobran vida. No olvides suscribirte y darme un like para no perderte nuevas y emocionantes historias. Y para hacerme saber que has escuchado la historia hasta el final, escribe en los comentarios la frase: se ha tomado una decisión, pero ¿a dónde conducirá? Que tengáis un buen día todos, y nos vemos en las próximas historias.